Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como ustedes saben, bueno, primero espero que hayan descansado las vacaciones, ¿no? Espero que hayan podido descansar un poco, al menos, desconectar de la facu. Bueno, como ustedes saben, hoy es el último teórico que cierra, con el que cerraríamos, aunque parcialmente, porque algunas cosas van a ser retomadas por María en el módulo siguiente, pero cerraríamos el módulo de planificación, ¿no? Ustedes recuerdan que más allá de, digamos, de los momentos en los que Matus organiza todo el proceso de planificación estratégica situacional, nosotros hicimos como, lo ordenamos como en algunos orientadores que nos daban la pauta de qué proceso íbamos transitando, ¿no? Entonces el primero fue lo que tiene que ver con introducción a la planificación estratégica. El segundo tuvo que ver con analizar situacionalmente para poner énfasis en esta diferencia que Matus hace entre lo que es el diagnóstico en la planificación normativa y desde dónde nos paramos nosotros en la planificación, desde el análisis situacional, analizamos, planificamos en situación. Luego, todo lo que tiene que ver con el diseño prospectivo, cómo trabajar un diseño en la planificación que no tenga en cuenta solo el hoy, sino que, digamos, esté mirando también hacia los distintos planos temporales en los que nos movemos. Luego todo lo que tenía que ver con moverse estratégicamente para poner énfasis en todo lo que es lo que nos, digamos, uno de los aportes principales de la planificación estratégica situacional, que es justamente la posibilidad de pensar estratégicamente, hacer el análisis de actores, saber en qué realidad nos movemos, y en función de eso, cómo organizar nuestro proceso de planificación y cómo mirar la realidad en la que estamos interviniendo. Y luego, digamos, este teórico que viene hoy, que es el teórico que tiene que ver con, bueno, el plan se completa en la acción, porque vieron que Matus dice, bueno, todo el proceso de conocimiento, de análisis, de reconstrucción, perdón, de los problemas que hacemos, y todas las posibilidades que analizamos de nuestro proceso, también tienen sentido cuando las ponemos a rodar en la acción concreta, ¿no? Y a partir de eso, digamos, y este momento retroalimentado por todo lo que vinimos haciendo hasta ahora. Entonces, este teórico, en el que por ahí el énfasis está puesto en el momento táctico operativo, es el que cerraría este módulo de planificación y estos teóricos que fuimos abordando en este periodo que estuvo a mi cargo. Bueno, hasta ahí como el encuadre más formal, si se quiere. Ustedes saben que les había contado yo que esta clase no iba a estar a mi cargo, así que esta clase va a estar a cargo de Alejandra Wagner, que anda por ahí, que ustedes ya la han visto en algún teórico y seguramente ya la conocen. Pero bueno, para nosotras, para ustedes es un teórico más, seguramente, para nosotras es un día como muy especial. Ya nos han visto llorar, ya nos han visto, no deben haber entendido nada cuando María me pasaba la posta en el teórico y María lloraba y yo lloraba, bueno, esas cosas que nos pasan a nosotras que sabemos que bueno, que está bien compartirlas con ustedes, porque también que nosotras estemos acá tiene que ver con ustedes, ¿no? Si ustedes no estuvieran acá, nosotros no podríamos estar haciendo todo este proceso de crecimiento que estamos haciendo. Y hoy es un teórico muy especial porque, bueno, esta clase está a cargo de Ale. Ale está desde el año 97 en la cátedra. Desde el año 2008 es profesora adjunta de la cátedra, ingresó como ayudante apenas recibida y hoy es la profesora adjunta de la cátedra y llevó adelante un proceso de construcción de este espacio junto con María de una manera que nosotros admiramos y respetamos mucho. Nosotras creo que todas coincidimos en eso, somos una cátedra, como saben, de mujeres, y en algún punto nos enorgullecemos de eso también, de la construcción que fuimos haciendo con todas las cosas que nos pasan en la vida, y las referencias principales para nosotras como equipo son Ale y María,
cada una con sus perfiles, cada una con sus trayectorias, con sus historias de vida, y hoy Ale se despide, pongámosle, se despide entre comillas, hace un impasse en la cátedra porque, bueno, también a partir de todo este proceso de maduración de este equipo, Ale asume el desafío de irse como profesora titular a una materia de la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo, y bueno, entonces va a pedir una licencia en la cátedra, y en función de eso hicimos este proceso de transición en el que yo me hice cargo de los teóricos, que además les agradezco muchísimo que hayan sido quienes inauguraron conmigo esta nueva etapa también en la cátedra. Espero que hayamos estado a la altura, y si no nos lo harán saber en las evaluaciones. Pero bueno, el tema es que bueno, hoy Ale eligió dar la clase porque ha dado clases ininterrumpidamente durante todo este tiempo, que son más de 20 años en la cátedra, con todos los cambios laborales, personales, familiares que le han sucedido, y ha dado clase ininterrumpidamente. Entonces hoy no se podía ir de la cátedra sin al menos tener a cargo una clase, que es la clase de hoy. Así que nada, yo creo que con eso ya le damos paso, así no lloramos ni nada. Para mí es nada, un desafío enorme quedar cuidando el lugar de ella en la cátedra, y además la quiero entrañablemente, así que la voy a extrañar mucho en este espacio, pero por suerte compartimos otros. Así que nada, Ale, todo tuyo. Bueno, con tanto preámbulo estoy ya al borde de, ¿te imaginas? Pero bueno, vamos a tratar de no tirarles el fardo a los estudiantes, y como vos dijiste, siempre María plantea eso, ¿no? Sin ustedes no hay clase, así que ahí vamos a meternos en la clase, que además tiene su complejidad. Pero claro, como siempre nos tomamos algunas licencias, yo también me tomé algunas licencias. A ver, quiero compartir. ¿Podré compartir pantalla, Ani? Sí, ahí va. Así que déjenme organizarme un cachito. Y bueno, ahí está. ¿Cómo es el plan? Se completa en la acción. Yo puse a muchas mujeres de acción acá en esta portada y me tomé la licencia. Siempre son muy prolijas mis compañeras y muy formales, pero bueno, si hablamos de acción y de pasar a la acción, aquí hay mujeres de acción, sobre todo porque el momento táctico operacional tiene que ver con acciones, y las acciones se encarnan en sujetos, en sujetas, en personas que son las que en realidad son el motor de cualquier proyecto y de cualquier planificación. Así que desde ese lugar, esa es la portada, la de mis compañeras. Verán que tenemos como aristas como muy distintas, y que leer mucho a Matus no nos anula el espíritu lúdico, así que sepan que no es un viaje de ida, se puede bajar de Matus y leer otras cosas y hacer otras cosas en la vida, y además pasar la bomba. Pero bueno, un poco lo que planteó Analía me parece que ya está en este esquema que fueron construyendo con ella, en realidad un ordenador, una forma, una hoja de ruta, digamos, como para retomar algunas categorías clave que son después las que nos ayudan a modo de glosario, como para poder hacer una síntesis de este módulo por lo menos, y de comprender un poco la secuencia. Obviamente que estas cosas aparecen todas compartimentadas y separadas, pero están muy imbricadas, y lo complicado del asunto, porque por supuesto que sería fantástico que cada uno de nosotros y de nosotras pudiera decir, bueno, ahora paren las rotativas, nos vamos a dedicar al explicativo, y entonces vamos a tener todo el tiempo del mundo para caracterizar los problemas que tenemos, para buscar la información que necesitamos, etcétera, etcétera. Ustedes y yo sabemos que en general quien está desarrollando procesos de planificación, y sobre todo en lo social, está lidiando y coexistiendo con diferentes momentos
de la agenda que tiene a cargo, ¿no? Y si está trabajando con algunos casos, quizá esté buscando información, pero en algún otro trabajo con una organización o con un comedor o con alguna organización territorial o alguna consultorio jurídico, lo que fuera, está definiendo cómo consigue los avales para, o algún tipo de adhesión a una de las iniciativas o acciones que quieren desarrollar en el territorio o con el colectivo de mujeres. Entonces ya está desarrollando el momento estratégico y mientras tanto está discutiendo con el equipo de trabajo para dónde vamos. Entonces el momento normativo está siempre ahí a flor de piel porque no se ponen de acuerdo, porque no siempre terminamos de amasar eso que queremos, porque no nos damos el tiempo a veces para construir esa imagen objetivo. Entonces, lo que plantea Matu son algunas coordenadas como para saber por dónde andamos y para no eludir ninguna de esas tareas. O sea, todas esas tareas van a estar mucho más desordenadas que en el esquema que fue armando Analía. Pero en verdad tenemos que tener muy claro que si nos faltan alguna de esas patas que componen la mesa de trabajo, que debieran componer nuestra mesa de trabajo, vamos a tener dificultades, ¿sí? Vamos a tener dificultades, porque si abandonamos el momento normativo, vamos a perder un poco nuestro horizonte y nos van a ir poniendo en agenda todas los órdenes y las prioridades que tengan otros, y porque si descuidamos, por supuesto, el momento estratégico, nos vamos a pegar un palo terrible porque vamos a tener conflictos que no vimos venir, porque vamos a descuidar actores que vamos a necesitar para cosas clave, porque no pensamos en si teníamos viabilidad o no para algunas cuestiones, ¿no? Entonces, son temas de trabajo permanente, no son ficción, ni son una sofisticación técnica, ni la idea de que pensemos que trabajo social aparece en una especie de laboratorio, no. Nosotras pensamos que en la tarea cada una de estas cuestiones se van conjugando. Y Matus lo que plantea es que todas esas que fuimos diciendo son tareas un poco más ubicadas, vieron en la definición de planificación, que él plantea esto del cálculo que precede y preside la acción. Bueno, él dice que casi todos estos momentos están situados en la parte de acumulación del precede, ¿no? Van armando, se van afilando en información, en caracterización de cuál es el mapa de problemas, por dónde había que atacar, cuál es el objetivo o la situación que queremos alcanzar, con quiénes estamos contando, etcétera, etcétera. Todo eso es información, es bagaje, es análisis, es escritura, elaboración, formulación. Pero él plantea que entonces hay que pasar, como bien dijo Analía al cierre de la clase anterior, que ya se la habrán olvidado porque es hace mucho, con vacaciones en el medio, llega el momento en que hay que, bueno, poner la carne al asador, terminar, pasar de los papeles a la vida real y ver qué se hace con eso, ¿no? Entonces, me interesa que avancemos con la noción de operaciones que vamos a tratar de traer, porque, a ver, me voy a borrar un cachito acá, me salen, ahí va. Pierdo las caras, pero bueno, si hay intervenciones, Ana o Betty, alguna de las compañeras que me vayan avisando, ¿sí? Porque por ahí Sí, no me doy cuenta. yo te digo. Dale. Bueno, la idea es avanzar con el plan Se Completa en la Acción, que tiene que ver con ese último, el momento táctico operacional. Último solamente a los fines didácticos, ¿no? Porque no es que no estamos actuando de manera permanente. Entonces, él plantea la noción de operaciones y es muy importante que la revisemos antes de afinar un poco las coordenadas del momento táctico operacional, porque las operaciones aparecen, como bien ustedes lo habrán visto, quizá como líneas de acción o con otra denominación, pero aparecen al momento de la formulación. Entonces, en el momento normativo, así como nosotros decimos qué es lo que queremos cambiar, por dónde nos vamos a meter con el problema, o pensamos o tenemos hipótesis de que hay que meterse por acá, porque siendo quienes somos va a ser un poco más efectivo, y va a tener más frutos, va a tener más impacto. Entonces, a continuación pensamos los cómo. En definitiva, las operaciones son esos cómo, son esos módulos de acción. Son esos módulos de acción, ¿no? Son el conjunto
de acciones y grupos de acciones que nosotros consideramos más o menos afines como para, perdón, como para ordenar ese hacer, ese cómo. Entonces, Matus lo que plantea es una palabra medio que tiene mala prensa, ¿no? Yo no sé, me remito a Operación Cóndor, operaciones de prensa, de especulación. Bueno, digo, él lo que trata de recuperar es la noción de operación, porque le parece muy ordenadora bueno, cómo lo operativo, digamos, cómo tratar de construir módulos o unidades que organicen áreas o carpetas de trabajo, si queremos, o tipos de trabajo que incluso se pueden después delegar, distribuir, se pueden seguir de manera diferenciada, e incluso pueden tener secuencias móviles, ¿no? Puede aparecer primero una y después otra, o cambiarlo según el territorio, según las circunstancias, según el momento del año, bueno, como cosas que permitan cierta ductilidad y flexibilidad al plan. ¿Cómo entiende operación? Entonces es ese conjunto de acciones más o menos coherente que van a alterar el nudo crítico. Digo, si estamos pensando en que hay que trabajar sobre una estrategia comunicacional, bueno, va a tener que ver con eso, ¿no? Con una campaña o con un plan de comunicación, si tiene que ver con si es una institución, una organización, bueno, y va a tener que ver con qué tipo de dispositivos van a utilizarse, si gráficas, si spots, si en radios comunitarias, si en algunos cuadernillos, ¿sí? ¿Sí? O sea, va tratando de organizar cómo se desarrollaría una estrategia comunicacional. Diferente o integral o lo que fuera, ¿no? Que por ahí son parte de los grupos de problemas con los que nos tenemos que meter, sobre todo en las instituciones. O si estamos pensando en un ámbito escolar, en el educativo, bueno, tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la deserción o que tienen que ver con las inasistencias reiteradas o con algunas situaciones de violencia. Bueno, entienden que se tratan de problemáticas distintas que van a requerir personas y responsables o tareas diferenciadas y que esas las va a ir organizando, bueno, lo que tenga que ver con talleres sobre violencia, lo que tenga que ver con alguna estrategia diferenciada, estrategias pedagógicas diferenciadas para quienes tienen que retomar sus trayectorias educativas, etcétera, etcétera. Eso va a ir organizando como conjuntos o grupos de trabajo diferenciados, ¿no? Cuanto más compleja es la organización, incluso eso va a estar a cargo de distintas personas. Y por otra parte, porque se trata de operaciones o conjuntos de tareas en realidad, que a veces, vieron en esto de la construcción de viabilidad, a veces requieren como saberes diferenciados, ¿no? Bueno, no tenemos en el equipo a alguien que sepa sobre la cuestión comunicacional, o no tenemos a alguien que tenga especialidad o que maneje bien las TICs, ¿no? Las cuestiones de informática y de comunicación, las tecnologías nuevas. Bueno, llamamos a alguien. Entonces hay como formas distintas y permite y ordena mucho el laburo concreto, ¿no? El pasar de los papeles, como decía Matt, bueno, ¿cómo nos acercamos a esa situación deseada? Ese es un poco el sentido de trabajar con operaciones. Entonces, lo podemos ver eso en cualquiera de las políticas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En realidad, las operaciones o líneas de acción, como ustedes quieran llamarle, en realidad materializan esa estrategia, le dan carnadura. Y son acción concreta porque en realidad son las cuestiones que vamos a ir monitoreando para ver en qué medida hemos logrado que se cumplan, ¿no? A cuántas personas pudimos cubrir de las que nos proponíamos, a cuántos territorios logramos llegar o convocar, etcétera, etcétera. Pero digo siempre en eso, el acercando el deber ser y el puede ser. ¿Se acuerdan un poco que el momento estratégico tenía que ver con eso? ¿Cómo hacemos para achicar la brecha entre lo que nosotros nos propusimos, siempre muy ambicioso, a veces o muy desafiante o muy tensado con la realidad actual,
y eso que podemos ir haciendo, que a veces es en etapas, a veces es en distintos momentos históricos, a veces es en proyectos o, o a cargo de grupos e instituciones en el territorio que son diferenciadas. Algunas cosas puede avanzar la escuela, otras cosas puede avanzar las organizaciones de base que tienen otra llegada a esa población, que está en situación de deserción o que no está vinculándose a la institución educativa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, eso lo podemos ver, imagínense cualquiera de estas políticas que traté de recopilar, digo, pensemos en el plan de vacunación y bueno, el conjunto, imagínense lo que es desde la logística al acceso al tipo de vacunas y toda la parafernalia que hay que hacer para lograr ese acceso y conseguir y proveerse de la cantidad suficiente, pero además en simultáneo hay que pensar en toda la logística de conservación y además hay que pensar en todo lo que implica entrenar al personal que se va a ocupar de ejecutar la vacunación y además hay que pensar en toda la estrategia de convocatoria y por quiénes vamos a comenzar y por qué y con qué criterio, etcétera, etcétera. O sea, lo que aparece, pensemos en el Procrear, lo mismo, digamos, ¿no? Que además he transitado y muchas de nosotras en el equipo hemos transitado lo que supuso el Procrear en carne propia, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de los materiales, si la plata me va a alcanzar o no me va a alcanzar. La política tiene que pensar también que en su momento, cuando comenzó no lo había pensado, en la disputa por el mercado de la tierra, digamos, ¿no? El tema del negocio de la tierra, el mercado inmobiliario, y cómo eso a veces está descuidado y hay que pensarlo, y que requiere gente trabajando en lo que es la adquisición de un banco de tierras en los municipios, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que reúnen cada una de ellas en sí misma interlocutores, tipo de tareas y plazos diferentes, ¿no? Y recursos a poner a jugar que son diferentes. Ni que hablar con Conectar Igualdad, ¿no? No es solamente pensar en qué tecnología vamos a brindar, sino a partir de qué escuelas, qué grados, escuelas privadas no, privadas sí, qué tipo de grados van a estar alcanzados, qué tipo de materiales se van a colocar, qué transferencia se va a hacer a partir de ese recurso, etcétera, etcétera, cómo están las instituciones educativas para poder hacer funcionar esos equipamientos con criterio de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces son todas cosas que no son alejadas de las que podemos visualizar, digamos, ¿no? Son las cosas concretas que tenemos que organizar cuando tenemos que llevar adelante, así sea, desde una jornada en el barrio para informar y facilitar documentación para poder recuperar el acceso a la identidad, o como para conocer o acceder al ANSES, algunas de las cuestiones de la nueva jubilación, etcétera, etcétera. Digo, son tipos de tareas que tenemos que ir organizando, pero que todas, digamos, en general se van tratando de reunir por cierta afinidad, cosa de que también organicemos mejor los equipos de trabajo y también sepamos qué tipo de cuándo y en qué momento tienen que aparecer los recursos como para que eso se pueda cumplir. Muchas veces, en la escala más compleja de trabajo que tenemos, sobre todo en lo social, cada una de esas operaciones se tiene que hacer casi en simultáneo, ¿no? Y si una se nos cae, digamos, si no tenemos garantizado todo el tema de la logística, el lugar, por más que tengamos gente súper capacitada y que haya muchos interesados para vacunarse, no podemos concretar el conjunto, digamos, ¿no? Entonces cada una de las operaciones además tiene como un sentido de interdependencia y las ordenamos en una secuencia, cuál se tiene que garantizar para que venga la otra. Sobre eso seguramente ahí está. Sobre eso van a seguir profundizando cuando avancen sobre gestión, sobre el módulo de gestión. Pero quería solo terminar, digamos, hay algunas, Matus habla de tipos de operaciones como para poder entender que además hay cuestiones distintas y me parece muy importante porque da cuenta de salirnos de una lógica más normativa y a empezar a asumir una lógica estratégica que reconoce que planificamos en situaciones de poder compartido. Entonces, así como seguramente con Ana habrán hablado de lo que es la construcción de viabilidad y, digamos, uno hace cuestiones que a veces tienen la intencionalidad
de ganar adhesión de algunos sectores o de poder trabajar en persuadir, darnos un tiempo para persuadir que nos acompañe en el proyecto de determinada organización o determinada institución que se resiste un poco o que permanece indiferente a un tipo de actividad en el territorio que necesitamos hacer en conjunto para que se llegue mejor, para que se consolide, para que tenga más legitimidad de algunos actores clave del territorio. Digo, eso es lo que él llama operaciones de viabilización. Les ha llamado Operación K hace muchos años, pero bueno, dicho ahora, es como un poco que da mensaje subliminal, pero no hay mensajes subliminales. Matus trabajaba con la idea de operaciones K pensando en esas operaciones de viabilización. Él decía, digamos, un poco arrevesado, de que era la cubierta dulce de un medicamento, digamos, ¿no? Era como decir, bueno, si vos solamente te ocupás del medicamento y decís, esto hay que trabajarlo sí o sí porque es importante, porque detiene la enfermedad o la morijera, o etcétera, etcétera, pero no trabajás en que la población realmente recepcione eso y pueda hacer lo propio y o lo entienda, comprenda como que es algo que le puede ser beneficioso, bueno, puede venirse todo abajo, digamos, ¿no? Entonces, esa idea de que uno prescribe realidad, por más que técnicamente tenga solidez, pero no visualiza, no identifica qué es lo que pasa con los otros, bueno, ahí hay como todo un trabajo por hacer, que entonces él dice, bueno, hay operaciones que tienen que ver con crear condiciones para, y esas son las operaciones de viabilización. Pero además, dice él, hay como otro tipo de operaciones, están las sustantivas, la que vos tenés que hacer sí o sí, si vamos a hacer la campaña de vacunación, vamos a necesitar vacunas, sí o sí, vamos a necesitar el personal, vamos a necesitar, pero va a haber otro tipo de operaciones que van a ser demanda de operaciones. Y eso depende absolutamente del actor, de la actora que planifica. Si yo soy Ministerio de Salud, pero necesito, digo, que es de lo que de hecho sucedió, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hubo una articulación con el Ministerio de Transporte, con algunos otros actores para todo lo que fue concretar la logística, o con las escuelas, cuando se pensó en un primer momento en el tema de a dónde se aplicaban las dosis para no trasladar a las personas de riesgo a efectores de salud y que de esa manera quedaran vulnerables ante la situación del contacto con otras personas con COVID o potencial COVID. Entonces, como hay tipos de líneas de trabajo que no dependen de quien lidera o coordina esa planificación. Entonces, es necesario apelar a demandas de operaciones, dice Matus, que vendrían a ser ese conjunto de operaciones que uno delega o le atribuye o le asigna a otro, ¿no? A otro actor, a otro sector, a otro ministerio. Eso, digamos, con lo que fue también, digamos, lo que ha sido en las políticas sociales, el papel del ANSES y cómo coordina el ANSES con desarrollo social, con los ministerios provinciales y nacional, o sea, tipos de incumbencias y de posibilidades de gobernabilidad, digo, hablando en clave de lo que ustedes estuvieron trabajando también, sobre qué cosas tiene injerencia o dominio un organismo, y entonces con eso se va combinando. Esa es una manera que en realidad es la manera en la que nos movemos habitualmente. Lo que pasa es que él trata de ir poniéndole como títulos o categorías para que podamos entender que requieren procesos distintos de trabajo, y que a quien tiene como la responsabilidad de ir conduciendo todo ese proceso, de conducir todo ese proceso, tiene que ir teniendo en claro de que va a haber cosas que vamos a hacer nosotros y va a haber cosas que va a haber que pedirle a otro. Si se las tenés que pedir a otro o a otra, si no te das los tiempos necesarios, si no pensás, como ustedes habrán visto en organizaciones, que cada organización tiene plazos distintos y tiene tiempos distintos burocráticos, entonces yo no le puedo instalar, che, la semana que viene tenés que estar con toda esta logística desplegada en tu municipio, en el barrio tal. Digamos, porque evidentemente si el municipio no puede organizarse dentro de lo que es su lógica de laburo, posiblemente tenga esas mismas camionetas comprometidas para otro territorio, o tenga alguna otra actividad de trascendencia que generó
cualquiera de las otras áreas que no es salud. Entonces digo, ¿cómo acompasar y saber que si hay una demanda de operación, tengo que tener en el mapa, digamos, y en el radar, que ese otro organismo, sector, equipo, institución, si se trata de un anclaje más territorial, va a tener que estar advertido y yo tengo que reconocer que va a tener otra lógica, ¿no? Y que va a tener otros tiempos. Entonces, bueno, toda esa ingeniería hay que hacerla y es la complejidad un poquito que tiene y lo que termina de cocinar el momento en el que estamos hoy, que es el táctico operacional, ¿sí? Entonces se combinan operaciones y demandas de operaciones. Y en ese conjunto, en realidad, uno pone a jugar desde las cuestiones, imagínense, de las cosas que les contaba recién, ¿no? Hace falta decisiones políticas, pero también hace falta que, si le estamos pidiendo algo que le genera un recurso económico, a ver cómo estamos previendo que eso lo tenga, ¿no? O lo pueda compensar, tenga alguna compensación respecto de eso el municipio, si tiene que hacer una inversión que le está pidiendo la provincia o la nación para poner al servicio tal o cual cosa, ¿no? O personal, o que maneje, que tenga personal manejando lo que es la conservación o las cuestiones que tienen que ver con la logística de los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, son como condimentos todos que tienen que estar combinándose, y esa combinación, que es lo más interesante y apasionante que plantea la planificación estratégica situacional, es eso, es situado, ¿no? No se puede, yo no puedo anticipar todos los despelotes, hablando en académico, que se van a presentar en tiempo real. Entonces, lo que tengo que tener, ahí empieza a jugar este equilibrio entre lo que es el proyecto de gobierno, o el proyecto, o el programa que tengo en marcha, y las capacidades de gestión, o las capacidades del grupo que lleva adelante la tarea, ¿no? Ese es un poco el desafío. ¿Cómo venimos hasta acá? Que es mucha información, me parece. No sé si habían visto ya algo de esto, habían estado analizando algo de operaciones. ¿Cómo les suena? ¿Medio chino? No. ¿Rara la palabra? ¿Cómo la ven? Así me tomo un mate. ¿Qué piensan? Cuesta, pero arrancan después, ¿eh? Después arrancan. ¿Están calladites? No, bueno, es que operaciones no lo habíamos visto, entonces, bueno, tal vez es como... Pero independientemente de que no lo hayan visto, tiene que ver con cosas que han visto que se hacen o que seguramente han tenido que hacer, ¿no? Se llaman operaciones para él, digo, para que entendamos en la jerga de Matus a qué se está refiriendo, pero no porque necesariamente sea esa la manera excluyente, la manera que tengamos de decirlo, ¿no? Simplemente poder comprender cuál es la lógica, ¿no? ¿Resulta muy confuso? Ahí hay intervenciones. A ver. Y Ana Paula dice, venimos muy bien, se va entendiendo con claridad. Perfecto. Bueno, entonces avanzo un poquito más, así nos metemos de cabeza en eso. O sea, piensen que hasta ahora lo que estamos mencionando son como si fueran los ingredientes que vamos a motorizar, o que vamos a terminar de combinar, digamos, cuando llegue el momento de la acción. Creo que hay alguna otra intervención o pregunta. ¿No? No, Ale, que se entiende, o sea, decía que se entiende. Ah, está bien. No, pensé que... Bien. Bueno. Entonces, como dijo Ana, ¿no? Tenemos un conjunto de acciones, tenemos operaciones para enfrentar esos problemas, más o menos nos pusimos de acuerdo, sabemos que para desarrollar alguna de los proyectos que tenemos en danza, tenemos esa batería de operaciones que llevar adelante, algunas cosas que tenemos que demandar o pedir a otros,
Vamos a hacer algunas operaciones de viabilización, porque también entendemos que hay que prestarle atención a eso. Me parece muy importante que se tenga en cuenta que lo que plantea Matus, que para nosotras es tan enriquecedor, es blanquear lo que nadie te blanquea, ¿viste? Porque las operaciones de viabilización, por ejemplo, esas que tenés que hacer para crear condiciones, aunque no terminan en un producto acabado y cerrado, por ahí terminan en que tenemos mayor apoyo de algún sector que venía complicado, ¿no? En el barrio, en la institución, en la organización, que nos venía mirando con desconfianza, que tenía una tensión con el proyecto, con la iniciativa o la mesa de trabajo en la que estamos tratando de integrar al conjunto del territorio. Entonces digo, como que es muy interesante que se piense, que no se dé por obvio nada desde lo que Matus plantea, porque en realidad, si no, eso queda como en el oficio de quien está ahí, se aviva en el equipo en ese momento y dice, che, vamos a tener que darnos alguna estrategia con tal organización o con estas familias que están situadas, que recién se radicaron en el barrio y que están todavía, que no se han logrado integrar o que no llegan al centro de salud, etcétera, etcétera. Digo, él lo que dice es, necesitan un tiempo y hay que prepararlo. No hay que darlo por obvio y tampoco hay que pensar que lo va a hacer otro. No lo va a hacer otro, lo tenemos que hacer nosotras. Entonces hay que tratar de ponerlo porque eso es consumidor de tiempo también, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todas esas cosas más o menos en la mesa como para saber de qué nos vamos a basar para llevar de los papeles a la vida real, ahí pasamos al momento del hacer propiamente dicho, ¿no? Y Matus hace como una cuestión de submomentos, ¿no? Empieza a generar el momento del momento, porque le encanta a él la cosa así didáctica y de estar explicando y esquematizando, le gusta mucho, pero entonces lo que él dice es, el momento táctico operacional tiene como instancias, ¿no? Uno tiene cosas para hacer, sabe que las tiene que hacer, pero imagínense que el momento explicativo, ese momento que le dedicó de lleno a tratar de mapear problemas, a tratar de establecer relaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, lo dejó un poco, no lo tiene el mapa más o menos armado, pero bueno, la realidad que fue caracterizando en ese momento puede que ustedes saben lo que es lo social, digamos, y lo que es el territorio, o lo que son las instituciones, no solamente los territorios, hacia adentro si uno tiene que elaborar. Hay cambios permanentes, porque precisamente en lo epistemológico aprendimos que la realidad no es inerte, no queda cristalizada, sino que tiene una dinámica permanente. Entonces lo que él dice es, cuando llegó el momento de los bifes, cuando hay que pasar de los papeles a la realidad, hay que volver un poco a tener una lectura de cómo está el panorama. Bueno, yo pensaba trabajar con estas familias, con las familias que en este momento están afectadas por situaciones de desocupación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se presentó algún programa del municipio y están convocadas esas mismas familias para hacer algún espacio de capacitación o para convocarlas para algunas cooperativas de trabajo que están armando, etcétera, etcétera? Bueno, yo no puedo estar en un tupper, tengo que tratar de estar atenta a ver si aparecieron políticas nuevas, si hay alguna situación que está atravesando a ese sector. Si aparece otra prioridad elemental, bueno, le estoy planteando a ver si vamos a conseguir alguna cuestión de actividad productiva, de empleabilidad, y me están planteando que no hay agua en el barrio hace 13 días. Digo, le estoy hablando de cosas que me pasaron particularmente en espacios de la práctica. Entonces, no puedo eludir la apreciación de la coyuntura y tratar de pensar nuevamente en esa idea de que la predicción es muy endeble, ¿no? Pensando en las trincheras, y hay que avanzar con la idea de previsión y pensar los planes B y las alternativas. Entonces eso llevado a lo micro, a las micropolíticas, a la micropráctica de gestión, uno tiene que empezar a mirar, bueno,
tendríamos que trabajar con estas familias. ¿Qué nos conviene? Porque nosotros tenemos como las grandes coordenadas en las operaciones, pero no tenemos hasta lo último de lo último formulado. Eso también depende del equipo, ¿no? Si el equipo tiene posibilidad y habilidad, lo mejor que podemos hacer es habilitarle la pelota como para que un poco pueda crear en situación cuál es el mejor escenario, cómo sería la mejor convocatoria para ese sector. Entonces ahí aparece la idea de hacemos un panorama por cómo viene la mano en el territorio o en la organización o en el ámbito en el que tengamos que implementar el proyecto, hacemos algún análisis de qué variantes podríamos utilizar, de las que pensamos, por dónde empezamos, por cuál es el conjunto de operaciones, empezamos a preparar la logística o empezamos a preparar a las personas que van a estar implicadas en el operativo de vacunación, o empezamos a trabajar con los lugares, o empezamos con todos. Bueno, ¿cómo nos conviene primero, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar esto socialmente? ¿Trabajamos con una estrategia comunicacional? Esa cuestión de decidir la secuencia con sentido estratégico es parte de lo que implica la mesa de trabajo, ¿no? La mesa de trabajo del equipo. Y poder así orientar y tomar la decisión. Después que tomás la decisión, lo que dice Matus, recuperando esta idea de la práctica de evaluación como algo constante, permanente y dinámico, es que dice, guarda, cuando vos lograste hacer lo que tenías que hacer, después vas a tener que hacer alguna reflexión sobre qué resultado tuvo eso, ¿no? Eso sería un poco la idea de post-evaluación de lo que hiciste. Pero digo, así puesto como 4 submomentos aparece re sofisticado, pero implicaría decir, bueno, antes de hacer, digamos, con esa inercia que a veces nos agarra de hay que hacer, hay que resolver, hay que atajar, decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vos de qué te vas a ocupar? ¿Yo de qué me voy a ocupar? Fulano, ¿alguien está garantizando que estemos hablando con fulano mengano si es una demanda de operación para darle su tiempo, para no tirarle por la cabeza una responsabilidad que no le quede margen de maniobra, digamos, como para dentro de los plazos institucionales? Bueno, esa apreciación es un ordenamiento de trabajo. Y después poder ir viendo, sopesando qué conviene. Precisamente eso porque se reconoce en Matus lo situacional. Entonces, si yo tengo, digamos, volviendo a la idea del plan de vacunación, que me parece muy gráfico para esto, no es lo mismo la estrategia que se pueden dar o se han dado los pueblos del interior en la provincia de Buenos Aires, por las características de la población, por cómo se moviliza la población, cuáles son sus circuitos, que en el conurbano bonaerense, que algunos desplazamientos son más complejos. Entonces, decidir dónde, decidir cómo, decidir cuándo, son estrategias que necesitan tener un abanico o un matiz, ¿no? Y de ese matiz que uno puede ir eligiendo lo que funcionó en este momento del proyecto, no necesariamente tiene que ser a rajatabla lo que se aplique igual en otro momento. Entonces, esa idea de dinámica en realidad es la de la mesa de trabajo. Y es lo que en definitiva se vio un poco en lo que podríamos analizar de los comités de crisis, digamos, tanto en los hospitales, los equipos de trabajo fueron armando comité de crisis, como en el ministerio también, y estos que puse acá son del interior, uno de Guaminí, uno de Olavarría, digamos, que fueron tratando de decidir, bueno, ¿qué nos está pasando? No logramos llegar, no se están anotando, registrando para la vacunación. Aparece el miedo, aparece la desconfianza, no estamos usando los canales que necesitamos. Bueno, empezamos a salir al territorio, salgamos al territorio. Bueno, ¿por dónde? ¿A dónde llegamos primero? ¿Dónde no estamos cubriendo? Analizamos. Volvemos a salir al territorio, instalamos puestos fijos, instalamos equipos itinerantes. Bueno, todas esas decisiones son parte de la cocina y es el ejercicio permanente que plantea el momento táctico operacional, ¿sí? Sí. Perdón, no, Lore, quería compartir un ejemplo de lo que estás planteando, que lo vivimos muchas veces en los que hacemos trabajo territorial, que es cuando algún equipo de estudiantes o de docentes pretende hacer algún tipo de trabajo territorial y vincularse con alguna organización. En muchísimos casos vemos que el proyecto es muy sólido, muy consistente, están tenidas en cuenta un montón de variables, pero por ejemplo, y es muy común,
no se tiene en cuenta quién convoca a la gente, digo, cómo se llega a las personas que forman parte de esa organización. Entonces suele ocurrir muchas veces esto que vos planteás, que llegan a determinado lugar esperando que la gente venga sola, o que o que otros actores externos delegan, si se quiere, en otros actores externos el tema de la comunicación y la vinculación con lo que se pretende hacer. Entonces digo, ahí se generan muchas tensiones y muchas resistencias, porque justamente no fue previsto esto de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para acercarnos? ¿Cómo nos vinculamos con la organización? ¿Cómo registramos los actores que hay? Sino que se piensa como el proyecto o la cuestión como aislada o acotada, imaginándose que eso va a generar como un efecto imán, que la gente se va a acercar sola, ¿no? Aunque la problemática, como vos ponías recién con el tema de las vacunas, sea algo necesario, pero bueno, digo, ¿cómo se trabaja todo el alrededor? Nada, comparto eso porque nos pasó mucho tiempo en todo el trabajo territorial que hicimos en la universidad. Absolutamente. ¿Y en las prácticas de formación han visto estas cosas? ¿Han vivido situaciones en donde se saltó esto de no haber previsto alguna demanda de operación o no haber tenido en cuenta alguna cuestión de coyuntura? ¿Les pasó? ¿No pasó? ¿Nunca? ¿No saben de qué estamos hablando? Con muchos de los estudiantes que están acá, cuando hacían sus prácticas en general con trabajo 2, que estaban enmarcadas en los centros comunitarios de extensión, estas cuestiones las hemos trabajado en conjunto también, así que veo muchas caras de unos años atrás que seguramente recordarán esto. Se aceptan preguntas, aportes, comentarios. Ahí te leo. Ahí Carolina decía, con la ESI pasó en relación a los docentes. A ver, ¿y cómo podés contarle un poquito más? Sí, ¿Claro? sí, la situación sucedió de que teníamos que ir a dar la compañera al docente en relación a los contenidos, ¿no? Teóricos y todo lo demás, y al final nosotros le terminamos explicando a la docente cómo era la temática, cómo se relacionaba, porque ella pensaba que nosotros íbamos a hablar de sexo. Todavía Claro. con esa simbología tan estructurada. Entonces, primero, la directora tampoco sabía en ese sentido, entonces nosotros con las compañeras nos miramos, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos hablando con la docente, y después la docente evaluó los temas que íbamos a dar, pero primero porque nosotros la interiorizamos del tema. Entonces nos pareció que eso también lo habíamos formulado algunos profesores. Y los profesores dicen, bueno, salieron del paso, lo pudieron hacer y dieron la clase. Pero nos quedó como esa duda, ¿viste? De qué pasó con esto. O sea, el contenido no está bien, el proyecto está perfecto así, pero el docente es como que no tenía todavía esos contenidos teóricos claros. A eso me refería. Pero nosotros pudimos hacer la clase. Ah, perdón, te corté. No, está bien. No, que Ana también, hola, también en relación a la ESI, en este caso eran los padres quienes no querían. También. Exacto, sí, nos ha pasado eso. Pero digo, eso es la apreciación situacional, porque ya se supone que en la parte de formulación lo que queríamos hacer más o menos lo emprolijamos. Puede estar más débil, puede tener algunos agujeros, puede estar con algunas cuestiones que no previmos que iban a disparar. Pero el tema es que la cocina, esa parte de decir, bueno, ¿con quiénes lo vamos a hacer? Eso también tiene que aparecer. O sea, ¿dónde va a anclar este proyecto? ¿Dónde vamos a implementar esto? ¿Quiénes están hoy? ¿Quiénes son las puertas de entrada a esa institución, a ese territorio? ¿No? Es esto que planteaba. Sí. Ana Paula ahí tiene una consulta. Creo que tenés el micrófono abierto, Ana. Decila. Sí, quería interrumpir, pero justo, digo, me voy a animar a preguntar, total, todavía soy estudiante.
No, porque me pasó ahora que, bueno, en este lugar donde estoy, que yo estoy en Río Negro, me están ofreciendo un trabajo como estudiante avanzada. Obvio, yo me subí. Entonces, lo que pasa es que el municipio de este lugar tiene un centro que es del municipio, es un camp, es un tráiler, que lo pusieron en medio de un arroyón. Hay 4.000 habitantes, están tratando de relevar, y aunque hasta ahora fui a 2 o 3 entrevistas, yo ya me subía a que quiero ir ahí a trabajar. Entonces, lo que pasa es que me dice la trabajadora social que coordina que la gente no se acerca al tráiler. Entonces ahora justo todo lo que están diciendo me viene buenísimo, porque yo pensé, ¿a quién se le ocurrió poner el tráiler acá? ¿Y qué hicieron antes? Porque lo pusieron divino, se vienen las elecciones, está todo precioso. Creo que no hay nadie de ahí de Río Negro, no importa si hay quien me ayude, pero acá me pasa que ahora yo tengo, como ustedes, me siento obviamente en casa con 1000 preguntas, quiero saber a quién se le ocurrió, cómo lo pusieron, si alguien habló con la gente, si la gente sabe para qué está ahí ese lugar. La cuestión es que todavía ni empecé, pero voy a empezar, y vengo así como con tapones de punta en función de, esta es la mía, pero sí me pasa que veo todo esto, digo, precioso, porque está muy lejos el lugar, acá, son, por ejemplo, desde el municipio quedan 18 kilómetros. Ahí hay gente que, por empezar, por lo que yo averigüé y pregunté, hay personas que son inmigrantes, hay personas que ni DNI tienen, hay personas que no se acercan y no hay acá un punto fijo, por ejemplo, de ANSES. Entonces, qué mejor el CAM que está ahí, hola, DNI, hola pensión, hola todo lo que podemos hacer, y nada, estoy aprendiendo, pero justo todo lo que están diciendo ahora me viene al pelo para, si bien tengo que empezar tranquilita, entiendo que puedo gestionar por este lado, porque acá es otro ritmo. Pero es todo esto que estamos hablando y digo, bueno, capaz que me puedo hacer acá la que puedo proponer. Entonces, Total, no, estoy que te así, puedas hacer, ¿no? Que seas la que ¿qué hago? propongas. Primero, Ana Paula, te voy a decir que aunque te recibas, vas a seguir haciéndote preguntas, dudas y todo eso, porque esto, viste, el espectáculo sigue. Así que cuando Espero lo una que tiene siga. posgrados, viste, y sigue preguntándose las mismas cosas y haciendo y teniendo las mismas taras, digamos, en términos de algunas cosas que no llega a darse cuenta, si no te las marca el grupo. Estaría bueno que no trabajes del todo sola, porque eso también es una cosa que es muy importante que planteemos en el momento táctico operacional. El momento táctico operacional requiere de un trabajo articulado, reconoce un trabajo Entiendo. articulado y requiere un trabajo articulado. Yo entiendo, por supuesto, que no siempre uno puede tener un equipo de trabajo. A vos te convocaron a vos y eso de equipo de trabajo es como una sofisticación. Pero Idílico, sí, sí. vos podés establecer con quién conversás de estas cosas, ¿no? ¿Quién haces tu mesa de apoyo? A veces tu mesa de apoyo puede ser una referente de ese territorio que te parezca interesante, que motorice, que tenga un recorrido, porque puede ser alguien que te acerque mucho, te ponga mucho pie en tierra y también te cuestione muchas cosas, y eso está re bien para que vos tengas más elementos como para poder pensar por dónde se va a venir el vizcachazo, como para poder tener algunas herramientas. Y también porque podés pensar con otros, digamos. Siempre es muy importante esa cuestión, por la complejidad que tenemos, de ir pensando cómo construimos. Quizá hay alguna otra profesional o algún otro aliado del municipio que te puede dar una mano y que de vez en cuando, para algunos momentos o decisiones clave, está bueno que vos te sientes como para poder siempre pensar y tener como una interlocución, ¿viste? Porque sobre todo también este espacio es bien relacional. Entonces, que te permita armar el mapa incluso de a quiénes podés recurrir o con quiénes podés contar según los momentos que tengas de trabajo. Digo, pero eso que vos contás sucede permanentemente. Hay muchas intenciones y digo, muchas veces operativos. Ahora hace poco, además porque tengo gente cercana que está con los operativos de vacunación, y sí, claro, se cae, se hace toda una inversión, se llega hasta un territorio, pero no estaba avisado. Entonces, qué sé yo, la gente iba porque pensó que era la vacunación del COVID, y era para completar las otro esquema de vacunación. Entonces, se terminaba enojando la gente porque decía, yo traje el pibe para que me complete la libreta, entonces, ¿para qué tomé frío? ¿Para qué me vine hasta acá? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?
acuerdo, dijeron vacunas, ¿viste? Entonces hay como toda una cosa de malentendido, y a veces lo que vos querés hacer, que tenía buena intención y que técnicamente es intachable, se encontró, se llevó de cabeza con lo que pasaba en esa coyuntura. Por eso el tema de la apreciación de dónde se va a anclar eso, ¿no? Y con quiénes, digamos, como vos dijiste, está muy bien planteado, digamos, con quiénes se trabajó esto. A mí, parte de un trabajo que yo tuve que hacer era que mientras se construían los CIC, los Centros de Integración Comunitaria, que generó como política de desarrollo social hace varios años atrás, en simultáneo, como se quería que fuera una estructura institucional superadora de las lógicas fragmentadas de desarrollo social, salud, vieron que cada uno bailando lo suyo en el territorio, decir, bueno, vamos a hacer espacios que además sean de apropiación comunitaria. Entonces, mientras ponían los ladrillos, yo tenía que ir junto con muchos otros colegas y compañeros a trabajar en esos territorios, en esos barrios, para convocar a las organizaciones. Y para que esas organizaciones, desde el vamos, desde que empezaban a ponerse los cimientos, a veces desde antes incluso, de ese SIC, de esa institución, empezaban a discutir y opinar qué iba a funcionar ahí, y para qué, y cómo se iba a componer esa mesa de gestión o espacio en donde se iban a tomar las decisiones sobre esa institución, ¿sí? Entonces, digo, hay mucho recorrido respecto de cómo se trabaja la implementación, la instalación, a veces es, porque la implementación siempre empieza con una instalación, ¿no? Uno, a veces el poder comunicar, como vos dijiste, qué sé yo si la gente sabe qué es eso, claro. A veces por ahí lo sienten, mirá lo que pusieron acá, ¿no? Claro, por ahí, a mí, lo que me llama la atención de eso es que cuando yo escuché activamente y me calmé, digo en mi mente, ¿no? Porque no tengo tantas preguntas, cuando me comentaban cómo era el trabajo, que es bien nuevo, yo digo, acá algo está faltando, algo está pasando en todo lo que estamos conversando hoy, porque si la gente vive a 18 kilómetros del municipio, ¿cómo la gente no va a un centro que le está quedando a cuadras de la casa? Por decir una cosa a cuadras. Entonces, algo acá en el medio se perdió, chicos, no. Igual estoy conversando con ustedes porque estoy en la clase y me conviene, sí. Acá estoy escuchando, estoy aprendiendo, pero... Rovirosa es quien dice que el poder del popular, el poder es el que puede decir no, tiene la capacidad de decir no, aunque necesite lo que se está ofreciendo, pero puede decir no. Diga, eso es una potestad que no se la quita a nadie, ¿no? Nosotros trabajábamos en otro ámbito de salud, en instalar los consultorios que eran de los profesionales del seguro médico de salud, ¿no? En un momento en provincia. Y vos sabés que nos pasaba que, imagínate que era poner un médico en el barrio, o si fuera ponerle un generalista o un médico que estaba con población a cargo, tenía una nómina, ¿no? Una nómina de gente para atender, y se informaba y no concurrían, pero cuando empezábamos a indagar un poco, las familias nos decían, a ver, yo tuve, los 3 pibes me la atendió este profesional, yo qué sé quién es no sé si está recibido, ¿viste? Además no tiene nada, está trabajando ahí en la iglesia, no tiene los medicamentos, no tiene equipamiento, a mí no me da confianza, yo los pibes míos los atiendo en el hospital de niños, o los atiendo con fulanito de tal que, o mi embarazo es el 5º embarazo, mirá que me lo voy a atender con este fulano o esta fulana que no sé quién es. Digo, cosas que a veces tienen que ver, ustedes lo trabajaron con el tema de viabilidad. No es solamente, digamos, eso es un poco el sesgo que tenemos de pensar que los sujetos o las sujetas son receptáculos vacíos, ¿no? Como que fuera, ¿qué más van a querer si todavía que le estamos ofreciendo una cosa tan interesante? Tienen que agradecer, ¿no? agradecer. Claro, esa concepción que a veces hay. Entonces, en esa tensión en donde les otros te dicen, che, mirá, la verdad, no sé de qué me estás hablando, no me interesa, o como les decía,
si están sin agua hace 13 días, no le vengas a hablar de ninguna cooperativa ni nada, porque primero tienen que poder tomar agua y resolver cómo bañan a los pibes y cómo resuelven lo del baño. Después vamos a trabajar en todo lo que te interese a vos, ¿no? Digamos, pero bueno, como poder ordenar eso implica, la mesa de trabajo es el momento táctico operacional, y nada reemplaza un equipo de trabajo, a un buen equipo de trabajo. Y por eso se requiere tomarse el tiempo. Digo, si vos estás jugando al fútbol, digo, para quien guste de ese deporte que Matus lo utiliza muchas veces, y tenés la pelota, pero no la pisás un poco para ver, a ver quién está mejor ubicado o mejor ubicada, y quién tiene, ¿viste? Y cómo viene de marcación la que estás cachando en ofensiva. Bueno, mirá, te la vas a comer, o sea, no va a servir, la vas a perder o va a ser una jugada anulada. Entonces digo, como poder reconocer que no jugamos solos, que no estamos solos, digamos, esa idea de estar dentro del ser sujeto-sujeto, digamos, como plantea la epistemología, es decir, estamos en situación, cachemos un poco qué tipo de aristas se fueron moviendo, como para no pensar que la cosa está esperando, ávida, de que nosotros empecemos a echar a andar una idea o un proyecto, ¿no? Eso me parece como una de las cosas más potentes que tiene el momento táctico operacional. Y por ahí para avanzar un poco... Sí, no, solo que ahí Ana aportaba también desde el chat para esto que decía, para no trabajar en soledad, apoyarse en otras instituciones también. Absolutamente, sí. Por eso es muy importante cuando uno... Primero que nosotras decimos que si nos metemos con problemas complejos, ustedes saben que trabajamos con problemas cuasi estructurados, entonces es muy difícil que sean de un solo sector o de una sola institución. Cuando tenemos que pensar en una batería de respuestas, de apuestas, lo que tenemos que tratar de ver es a todos los que, y todas los que tenemos que convidar en ese proceso, a quienes tenemos que comprometer en ese proceso. Si estamos jugando solas, posiblemente el proyecto tenga expectativas muy acotadas. Ahora, si es un proyecto que se está metiendo con problemas reales de la gente, seguramente va a necesitar un trabajo en red, ¿sí? Y esa conformación de la red en sí mismo ya es una parte de un tiempo que hay que dedicarse y hay que tomar como para poder construirla, ¿no? No está dada y que vamos al barrio o vamos a la organización. Miren, piensen cómo los servicios en un mismo hospital trabajan a veces recontra disociados o en tensión o incluso en competencia y en disputa. Entonces no se puede dar por obvio que vamos a tener a todo el engranaje resuelto. Yo solo acá porque Matus, digamos, ustedes en la lectura que tienen en Planificación, Libertad y Conflicto van a ver que hace como toda una serie de cuestiones que por momentos tienen un nivel de exigencia a lo Matus, digamos, ¿no? Que le parece que uno está 100% tratando de, digamos, como si la totalidad de nuestra vida fuera estar metida en el laburo de planificación, que nos toma una parte del día, que podemos dedicarle una parte a veces de la carga de trabajo que tenemos adicional, más allá de algunas otras cuestiones de rutina que hay que sostener en los espacios de trabajo, pero es lo que dice, por lo menos ten claro que tenés que desarrollar una capacidad para estar analizando la situación, tenés que tener cierta ductilidad, cierta entrenamiento de los sentidos como para poder estar conectado con esos cambios que se van dando, esa apreciación situacional que les decía, para poder hacer el cálculo de preevaluación, esto de decir, bueno, poder mirar un poquito entre varias opciones cuál me conviene, y entonces tengo que estar pensando, si voy por este lado, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si voy por este otro lado, ¿qué es lo que pasa? Digo, ir probando diferentes maneras de organizar el trabajo. El cálculo post-evaluación es el que siempre se suele tender a abandonar, digamos, por eso los procesos de evaluación son tan complejos, ¿no? Se los minimiza, se los subestima, no tomamos un elemento para después revisar, digamos, a modo de indicador, después vamos a volver sobre eso,
Y lo que él dice es que también que a veces cuando el proyecto es muy complejo, la variedad de información tiende como a abrumarnos, ¿no? Tiende como a marearnos, cuando nos tiran toda la información junta, de qué está pasando, de cuántas personas se capacitaron, de cuántas fueron a la reunión, de cuántos vacunamos, de cuántos... Entonces, a veces toda esa información como sobrecarga, si no tomamos decisión sobre cuál vamos a poner especial atención, también nos puede abrumar. Y también, dice Matus, no es solamente lo cuantitativo, ¿no? y lo informativo, lo que implica de productos que logramos o información que nos sirva, sino también el componente más cualitativo, que es el político, que tiene que ver con el económico. Che, esto, ¿cómo se nos disparó? Pensábamos que íbamos a cubrir a esta población y terminó cayendo una demanda que es 3 veces más. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque se nos despelotó el presupuesto que teníamos previsto, nos van a matar. ¿Tenemos viabilidad de la permanencia como para decir, che, arrancamos con esto, le podemos proveer el primer trimestre y después no tenemos garantía? Bueno, todo eso que tiene que ver con la gestión es algo que vamos a tener que ir revisando. Y también dice él una última cosa que me parece muy importante, que le llama callosidad burocrática, que dice que es cuando las cosas un poco como que van de memoria, ¿no? Cuando tiende a, bueno, esto ya está funcionando, listo, como que bueno, y todo va en el engranaje de llenate 18 fichas, resolvé, llévalo, hace 28 fotocopias, digo, y no se vuelve sobre qué está pasando con eso. Che, a la gente se le recomplica, o le toma un montón de tiempo, o hay cosas que no, la verdad que no tienen ningún sentido porque es información que no necesitamos. Y bueno, vieron, hay un montón de trámites, nos ha pasado mucho en ámbitos de trabajo, ¿no? Requisitos, cuestiones que aparecen planteadas con buena voluntad, pero que después cuando uno empieza a hacer camino al andar se da cuenta que la verdad que es un engorro, que es una cosa que a la gente la vuelve loca y que además a veces la dibujan las propias profesionales porque no existe esa información, o es una información difícil de transmitir, etcétera, etcétera. Entonces plantea un poco eso, ¿no? El poder abrir en esa mesa de trabajo, abrir la cabeza, por eso te decía, Ana, de quizá esa vecina, ese vecino, ese referente territorial, aunque te cuestione, pero abrir el juego a que haya miradas críticas sobre el proyecto, sobre lo que estamos gestionando, sobre el plan. Puede haber miradas, porque a veces también, digamos, una de las cuestiones que pasa es que hay como un enamoramiento con el plan o el proyecto, y parece que es infalible y que si te lo cuestionan o te dicen que hay algo, che, mira que está haciendo agua, que la verdad que no rasca donde pica y empieza la defensiva, ¿no? Entonces eso de la evaluación, eso de poder ir analizando distintos planos, es lo que permite que esa tendencia a funcionar como de memoria se revierta, ¿no? Y una última cosa, porque estamos medio jugados de tiempo, pero tratando de decir, bueno, ¿cuáles pistas da Matus, digamos, también ahí para el momento táctico operacional? Un poco las anticipamos, ¿no? Él dice, che, en realidad las personas, vieron que plantea él esto de no ser arrastrado por los hechos, seguramente lo han visto con Ana habrán visto esa frase célebre, de no ser arrastrados por los hechos, y poder decidir, bueno, eso es un poco parte de su filosofía existencialista, ¿no? Es decir, no somos todo devenir, podemos tomar decisiones sobre algo, no somos todo destino, predestinación, sino que podemos tomar decisiones y anticiparnos un poco a la realidad, porque esa es la capacidad de elegir, es una capacidad del ser humano. Entonces decir, bueno, tener en cuenta eso, o sea, no es que hay que seguir la dinámica de locos que nos plantean que plazos irreales y demás, sino que siempre podemos anticiparnos y prever algunas de las situaciones, hacer uso de esa posibilidad y esa potencialidad que tenemos como sujetos y sujetas. Y después, el tema de los sistemas de información. El tema de los sistemas de información van a volver sobre eso con María,
pero sí por lo menos dejarlo planteado, digamos, ¿no? Hay elementos ya como para poder pensar, para poder hacerse de información de manera ágil, de manera rápida, porque existen tecnologías para eso, pero además existen saberes respecto a cómo organizar registros o cómo organizar algunos instrumentos fáciles. Eso ustedes por el lado de investigación ya lo han visto, así que, digamos, saben también que existen mecanismos como para seleccionar y organizar información. O por la materia de estructura, etcétera, etcétera. Después, él lo que dice es, la variedad de información, bueno, lo mismo que hicieron al principio, el tema de priorización, el tema de poder establecer qué es lo que queremos mirar. Por eso es muy importante la parte de formulación del momento normativo, porque esos resultados o esos aspectos, esos descriptores del problema que estuvieron planteando, van a ser un poco su hoja de ruta después para ver qué cosas, cómo se movieron esas realidades, ¿no? Qué cosas cambiaron, qué cosas se profundizaron y empeoraron, o qué cosas mejoraron. Entonces ahí poder mirar, che, lo que estamos haciendo, ¿qué impacto tiene? ¿Sirve? ¿Está sirviendo para lo que nosotras pensábamos que iba a servir? ¿No sirve? Bueno, ese tipo de información es la que de alguna manera sacrifica a otras, por supuesto, nos vamos a perder algunas cuestiones, pero por lo menos nos ordena de tener, bueno, vieron algunos elementos, coordenadas, que nos van a ayudar a tener como una suerte de testigo permanente de qué es lo que va pasando con lo que hacemos. Y después, digamos, eso es difícil en lo social porque depende, muchas veces lo que sucede, depende de nosotros y de otros. Entonces, a veces nos podemos atribuir algo que en realidad tenga que ver con un acierto de alguna otra institución o grupo. Pero bueno, en principio, tratar de mirar cómo impacta en lo que nosotros teníamos previsto modificar. Y después, algo que me parece básico y que está recontra instalado, como que es evidente, como que es obvio, pero que no sucede en los equipos de trabajo muchas veces, y es esto de descentralizar, ¿no? En muchas veces el poder decir a quién le toca hacer. Primero levantar los problemas, ¿no? Los problemas de la implementación, pero además después asignarle a quien tiene potestad sobre esos problemas, a quien tiene capacidad de incidir sobre esos problemas, plantearle y delegarle a esos sujetos, a esos grupos, a esas instituciones que puedan encarar la resolución, aunque lleve más tiempo, aunque tenga más, aunque sea de un modo que nosotros no compartamos, pero entender que si concentramos, dice Matus, y centralizamos todas las resoluciones y abordajes de los problemas y las dificultades que se generan, seguramente hacemos cuello de botella y además lo resolvemos mal. Por esto que decía Ana también, ¿no? Que pasaba con la instalación que hicieron de ese centro, de ese lugar alternativo. En realidad, bueno, lo que haya que resolver hay que resolverlo entre los que están más próximos a ese territorio y quienes puedan además dedicarle el tiempo de ir y de desplazarse y permanecer. Entonces, digamos, si nosotros, no sé, si la logística respecto a la conservación de las vacunas se la vamos a pedir a quienes tienen que ocuparse de asegurar la capacitación de las personas que van a aplicar las vacunas, bueno, realmente es como un delirio, ¿no? Ahora también, si vamos a querer resolver la capacitación de las personas que quedaron sin capacitar adecuadamente o que no están distribuidas en los equipos que corresponden, y además queremos hacerlo de la conservación de las vacunas que no están funcionando en tal o cual territorio, y además queremos hacer una definición de análisis epidemiológico para ver qué grupos de población tenemos que seguir vacunando, y además queremos cerrar con los intendentes de la región tal para, entonces digo, todas esas cosas centralizadas son las que hacen agua, ¿no? Entonces el momento táctico operacional también implica poder saber identificar a quién le toca o quién tiene más elementos para trabajar sobre ese problema, identificar, marcárselo y también contribuir en el tipo de recursos o respaldos que requiere como para canalizarlo, ¿no? Pero abrirle un poco el juego, eso es también el trabajo reticulado, abrir un poco el juego para que situacionalmente pueda pensar cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Porque lo que es una buena estrategia para un municipio puede no serla para otro, o en un mismo municipio, para un territorio, un barrio, acá mismo en La Plata, no es lo mismo las realidades o las características de la zona sur que zona norte, digo, son como
recursos y posibilidades de solución que pueden ser distintas, ¿sí? Y ya estamos como al rehorno, así que lo que voy a tratar de hacer es, son dos cosas sobre el tema del tiempo, que en realidad les propongo que la ficha que tienen sobre el punto, que tienen sobre el tiempo que plantea Matus, que la revisen, la lean, porque es muy llevadera y bastante entretenida para pensar en clave de las cosas que padecimos en nuestras propias experiencias de práctica o de vida, de cursada, de organizarse para hacer una carrera, transitar una carrera universitaria. O sea, lo que él plantea es esto, es muy útil que lean ahora lo del tiempo porque les permite analizar todo esto que decíamos antes de poder medir, de poder decir qué ahora, qué después, qué tipo de conjunto de acciones le corresponden a tal o cuál nos conviene encarar primero para que después esa abra camino a la que sigue o garantice las condiciones de materialidad de la que sigue, etcétera, etcétera, son las cosas que se pueden analizar cuando una reflexiona sobre el tiempo, cuando el grupo reflexiona, el equipo reflexiona sobre el tiempo y puede pensar entonces en clave de qué es una oportunidad, cuándo aparece una oportunidad, cuándo hay que avanzar, a veces esperar, que eso me parece como importante para que es una de las enseñanzas más grandes de Matus, esto de decir, bueno, a veces hay que esperar, a veces esperar, ¿no? Esperar un proceso que tienen que hacer otros, esperar que madure los resultados de algunas de las cuestiones que estuvimos haciendo, darse un tiempo para que a quienes les queremos delegar la tarea terminen de apropiarse de algunos instrumentos o de algunos marcos de referencia o de algunas rupturas que estamos haciendo con prejuicios, creencias, esto que contabas, Carolina, respecto de la docente. Bueno, darle un tiempo, a veces darle un tiempo, no avanzar. Bueno, entonces nosotros vamos porque no, teníamos decidido el día de hoy, entonces no tenemos que perder el tiempo y vamos por lo que vamos, ¿no? Entonces uno a veces avanza, y en ese avanzar es prescriptivo, ¿no? Tiene esa lógica normativa de planificación y tradicional de planificación con la que queremos lidiar. Entonces hay que tratar de reflexionar respecto del tiempo y sobre eso habla un poco Matus en esa ficha, y no me voy a detener mucho más para que no sea un plomo, pero habla un poco del tema del tiempo y eso como irreversible y agotable, ¿no? Que es lo más duro respecto de poder entender que, bueno, que hay que parar y hay que tratar de darse la pausa y hay que tratar de escuchar y hay que tratar de interactuar, de hacer la apreciación situacional que implica una escucha y implica una lectura, y eso no se puede hacer moviéndose, no se puede hacer haciendo, no se puede hacer todo a la vez, porque tendemos entonces a lo que decía él, a que nos abrumamos de información, de deberes, de tareas, y perdemos perspectiva. Entonces eso es una cosa fundamental que plantea la planificación. Y ya para cerrar, entonces, volvemos a recapitular sobre qué cosas plantea el momento táctico operacional, y es esto, ¿no? Esa conjunción, como decíamos, de submomentos, que básicamente los podemos resumir en dos, más allá de la preevaluación, posevaluación que plantea él, ¿no? Pero digo, es decir, apreciar un poco la situación en coyuntura, hacer una lectura de dónde estoy parada, de dónde estamos trabajando, de cómo están las condiciones de contexto, y tratar de ir resolviendo los problemas que se generan en ese balance de intercambio de problemas que también plantea él, ¿no? En Matus, poder decir, bueno, ¿qué cosas aparecieron? Porque claro, nosotros echamos a andar tareas nuevas y se armaron despelotes nuevos. Imagínense la cantidad de problemas que generó en una campaña de vacunación, ¿no? Una concatenación de ofendidos, enojados, gente que se equivocó, gente que ni bien arrancamos ya, se acuerdan lo que pasó en Olavarría, se apagaron las heladeras, pasó, entonces hay boicot de todo tipo, problemas de todo tipo, digo, cosas que hay que ir resolviendo sobre la marcha y, como dice Matus, delegando o asignando a los sectores que corresponden. Y básicamente para todo ese trabajito de la cocina del día a día, plantea como dos criterios, que es con lo que quisiera cerrar la clase de hoy, que son básicamente
la concentración estratégica y la flexibilidad táctica. O, en otras palabras, mantener la direccionalidad, digamos, hablando de lo que trabajaron con Analía, de los arcos, ¿no? De los arcos de coyuntura, del arco direccional, poder plantear la direccionalidad, que sería lo que nos orienta y siempre nos pone en perspectiva la imagen objetivo, y la flexibilidad táctica, el poder adecuarnos a la situación, a la coyuntura, a la correlación de fuerzas, ¿no? A poder aprovechar esa correlación de fuerzas a nuestro favor. Ese es un poco lo que plantea Matus. Entonces, en todo ese enjambre de categorías que fue armando Ana, le vamos a sumar otro despelotito más, que es el del momento táctico operacional, para poder plantear la direccionalidad estratégica y la flexibilidad táctica. Él hace una metáfora muy interesante respecto del conductor o la conductora de un auto, para explicar todo lo que hay que analizar a la vez, ¿no? Que a veces parece muy sofisticado explicarlo en teórico, pero cuando uno se piensa, alguien que está manejando, digo, para quienes manejen o quienes vienen a manejar, dice, bueno, yo tengo que ver en perspectiva, porque si no miro a unos metros antes de quién va adelante, si yo sigo mi marcha y el tipo o la tipa frena por el semáforo, me lo voy a comer. Pero a la vez, si freno rápido porque pasó un perro y no tengo un espejo retrovisor más o menos activo, me va a tragar el que viene atrás. Y a la vez sí, como me pasa a mí, digamos, en la avenida Arana encuentro unos pozos y unos cráteres que ya podemos festejarle cumpleaños y no los tengo previsto, bueno, voy a romper el tren delantero varias veces, que es lo que me sucede, pero digo, y a la vez yo puedo decidir si de La Plata a Seguí vengo por Centenario, vengo por la autopista, vengo por el Camino General Belgrano y hago un apostolado de mi vida, porque el Camino General Belgrano es eso, pero digo, ahora, el horizonte de que voy a mi casa está presente todo el tiempo, ¿no? El horizonte de que voy a la imagen objetivo y de que queremos llegar a una determinada línea de llegada, eso lo tenemos presente como grupo, o lo tenemos que tener presente. Ahora, tengo que ir mirando en el medio toda esa cosa que implica estar en movimiento. Y eso es la complejidad, pero también lo maravilloso y lo desafiante y lo creativo y lo lleno de posibilidades que tiene el momento táctico operacional, ¿no? Por acá, más o menos, estaríamos terminando lo que podríamos llamar los momentos el conjunto de momentos de Matus y la dinámica esta de el pensar la planificación como un conjunto de secuencias y como proceso, básicamente, ¿no? Como proceso continuo. Por supuesto que la realidad siempre es mucho más complicada y desafiante que lo que Matus nos ayuda a abordar, ¿no? Pero bueno, andamos por acá. Y como ustedes saben, como es esta última clase, yo también quiero tirar mis gracias a las compañeras y al grupo que en esa cocina del táctico operacional que es la docencia, me acompañaron a mí en esos submomentos. Bueno. Me dicen por hablar. Bravo. Que hay gente ahí queriendo hablar. Aplausos. Preguntas, consultas, comentarios. Miren qué lindas que estamos, ¿no? No sé si vieron qué linda. Qué linda gente. Sin barbijos. A pesar de Matus y cerca. No, pero esa era otra vida. Era Antes otra de la vida. pandemia, otra vida. Otra era. Sí, Ale, me dicen por la cucaracha que hay alguien que quiere hablar. Yo no sé si tengo una consulta. Yo no sé si tengo una consulta, pero sí quiero hablar. Profesora, quiero hablar, definitivamente. Bueno, a ver. Bueno, primero ¿Hizo la tarea? Por supuesto, le hicimos con creces. Primero a las estudiantes y a los estudiantes, Wagner quería una última clase sobria. Entonces, nosotras, que somos como ellas, muy sobrias, dijimos, no vamos a tirar, como dice ella, las bodas de plata, haciendo una sobriedad cuando eso no somos. Somos situacionales, como decimos siempre, y
y ustedes son el sentido de lo que hacemos, los estudiantes, las estudiantes. Entonces dijimos, ¿cómo la vamos a despedir a Wagner en esta nueva etapa si no están ellos y ellas? Imposible, imposible. Podríamos haberlo hecho en la cocina, pero a nosotras nos encanta compartir la cocina. Hermoso teórico, hermoso teórico, lleno de colores, lleno de mujeres, llenos de tacos, llenos de pelos al viento, y compartir con ustedes que somos eso, que somos como un torbellino de mujeres con muchísima fuerza, con muchísima energía, con muchísimo amor, con muchas dudas también, con lágrimas, y 25 años es un montón, es la vida de muchos de ustedes y de muchas de ustedes, y hemos hecho de todo en estos 25 años, y nos hemos enamorado, nos hemos desenamorado, hemos tenido hijos, hijas, hemos puteado por miles de cosas de las políticas públicas y también de las otras. Así que Wagner, querida, hermosa, adorada Wagner, por supuesto, te hicimos un video, así que te vas a tener que tragar un video para que, nada, para poder estar un poquito más cerca y decirte todo lo que te queremos y todo lo contenta que estamos, que vos y que la Yoya, que Lu, que la Colo, las cuatro, con todas las que sean, vayan a la Tecnicatura y le den todo lo que tienen para darle. Y sabés que yo no voy a estar acompañándote, pero queda alguien ahí, por lo menos para la primera edición, que tiene mucho de mí, así que para mí que la vida me haya dado esa oportunidad, la verdad que es hermoso, así que bueno, disfrutamos. Ahí la musicalizadora, editora, todo, Anita va a poner el video y nada, a compartirlo. Crucemos los dedos que todo salga bien. Pongamos todas las vueltas